guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh. Buenos días, chicos y chicas. Hoy, como podéis ver, me he cambiado de sitio. Estoy en otra habitación. ¿Y sabéis por qué he hecho esto? Pues muy fácil de explicar. Porque el animal de hoy no cabía en mi despacho. Yo quería traeroslo para que vosotros lo vierais, pero allí no cabía. Así que me he venido aquí, que creo que a lo mejor, si nos achuchamos un poquillo, cabemos y lo podéis ver. ¿Queréis que lo llame? Voy a llamarlo. ¡Yogi! ¡Yogi! ¡Vente que los niños quieren verte! Y aquí tenemos a Yogi. Sí, Yogi es un oso pardo. Y mientras Yogi sigue aquí haciendo un poquillo de la suya, Yogi, baja, que no me deja explicarle a los niños. Mientras sigue aquí haciendo sus cosillas, nosotros vamos a hablar de su clasificación. Recordamos que había dos tipos de animales, los vertebrados y los invertebrados. Pues este oso pardo es un animal vertebrado. ¿Y por qué es vertebrado? Pues porque tiene un esqueleto interno. Imaginaros este pedazo de cuerpo, si no tuviera huesos en su interior, no podría soportar todo ese peso. Dentro de los animales vertebrados es un animal mamífero. ¿Por qué es mamífero? Pues es mamífero porque, lo primero, tiene 4 patas, tiene el cuerpo cubierto de pelo. Además, es un animal que mama al nacer y es vivíparo, es decir, nace del vientre de su madre. Muy bien, pues dicho esto, vamos a dejar que Yogi vuelva al bosque, que es donde tiene que estar, y nosotros vamos a seguir explicando un poquito de él. ¿Vale, Yogi? Nos despedimos de ti. Adiós. Ten cuidado por el camino. Bueno, ahora que ya Yogi se ha ido al bosque, vamos a hablar más tranquilamente de ellos. ¿Sabéis dónde viven los osos pardos? Pues muy bien, como he dicho ahora mismo, los osos pardos viven en los bosques. ¿Y en los bosques de dónde? Pues por ejemplo, los bosques de Europa, los bosques de Asia templada y los bosques de América del Norte. Allí es donde más osos suele haber. Y los osos pardos no son iguales en todos los lugares del mundo, sino que dependiendo del lugar en el que vivan, hay distintas subespecies. Subespecies son como si fueran distinciones que se dan entre el oso, diferencias que se dan entre ellos, pero que pertenecen a la misma especie que es la de oso pardo. Por ejemplo, podemos nombrar a los osos grizzly, que son muy grandes en tamaño y se diferencian porque sus jorobas, si os fijáis los osos tienen como una joroba hacia atrás. Pues la de los osos grizzly es una joroba bastante grande y esa joroba realmente lo que es musculatura para potenciar sus patas de adelante. También podemos, por ejemplo, distinguir al oso Kodak. El oso Kodak es el más grande de los osos junto con el oso polar, que es exactamente igual que él, más o menos, en tamaño. Ahora vamos a hablar de cómo son físicamente. En cuanto al tamaño, de largo, suelen medir más o menos entre 1,5 metros y 3 metros, dependiendo de la subespecie que digamos. Y de altura, la altura de la cruz es esto, esta zona de aquí, la que está entre los hombros y el cuello, que si la trazamos así, es como una cruz. Pues la altura que tiene desde el suelo hasta la cruz es más o menos de 1,50 metros. Su peso también varía, puede empezar desde los 100 kilos hasta los 675, pero estos son ya los más grandes de todos. Y no solo eso, sino que la diferencia entre los machos y las hembras es bastante grande. A esto se le llama dimorfismo sexual y es que tiene mucha diferencia en la forma, en el tamaño y en el peso los machos y las hembras. De hecho, los machos suelen pesar el doble que las hembras. De una misma subespecie, si por ejemplo la hembra pesa 200 kilos, el macho pesará 400, así que se pueden distinguir fácilmente simplemente observando su tamaño. El color de su pelaje es variable, puede ir de diferentes tonos de marrones al dorado, pasando por diferentes tonos de grises, tienen varias gamas de colores. Eso sí, los cachorros al nacer suelen tener un collar de pelo blanco. Este pelo blanco se les suele caer en la primera muda de pelo que ellos hacen más o menos al año de edad.
aunque algunos osos conservan un poquito de ese pelaje, se le puede ver algunos pelos blancos alrededor de su pelo. Los osos mudan el pelo una vez al año y la longitud del pelo, es decir, lo largo que tengan el pelo, depende de la estación. Por ejemplo, en invierno, que es cuando más calor necesitan, tienen el pelo más largo para que les abrigue más, y en verano su pelo suele ser más corto para soportar mejor las altas temperaturas. La visión, la vista, no la tienen muy desarrollada, no como otros de sus sentidos que sí los tienen más desarrollados, luego hablaremos de ello, pero sin embargo no ven muy bien. De hecho, de lejos pueden distinguir formas así como bultos, pero no ven bien los detalles. Eso sí, de noche son capaces de ver en color. Esto no todos los animales son capaces de hacerlo. Y además distinguen mejor los animales y los objetos que están en movimiento, distinguen mejor el movimiento que si un objeto se queda quieto, si un animal se queda quieto, porque así, como no ve bien los detalles, lo puede confundir con cualquier otro elemento de la naturaleza. Sin embargo, si ve que se está moviendo, pues ya se fija más en él y sabe que ahí hay algo que tiene que observar. Su esperanza de vida es de más o menos 25 o 30 años. Y ahora vamos a hablar también sobre su postura. Son animales plantígrados. ¿Eso qué significa? Pues son animales que son capaces de caminar con dos patas, igual que los seres humanos con dos piernas. Los osos normalmente van a cuatro, pero si lo necesitan pueden erguirse sobre sus patas traseras, sobre todo cuando quieren ver mejor y tener mayor campo de visión. Además de esto, os voy a hablar de los otros sentidos que tienen más desarrollados los osos, como he dicho antes. Pues bien, tienen muy desarrollado el sentido del oído. Tienen un oído muy fino y son capaces de escuchar sonidos que nosotros no seríamos capaces. Pero lo que más desarrollado tienen es el sentido del olfato. Huelen el alimento y diversos tipos de olores a distancias muy largas, a distancias impresionantes, son capaces de olerlo. Y esto es lo que mejor le viene a ellos para saber localizar su comida. De hecho, os voy a contar una anécdota. Hace 2 años yo estuve de viaje en California y visité uno de sus parques naturales más impresionantes, que es el Parque Natural de Yosemite. Si tenéis oportunidad en la vida, tenéis que ir allí a verlo porque es una de las maravillas de la naturaleza. Pues bien, en Yosemite hay muchos osos negros americanos, que es un tipo de oso que habita allí. Y Yosemite es un parque natural al que a diario van multitud de visitantes, de senderistas y de amantes de la naturaleza. Hay gente que se queda allí a hacer picnics, acampadas, hacen rutas de senderismo. Pues bien, el parque está lleno de carteles y de advertencias que te dicen que tengas mucho cuidado con la comida que llevas en tu mochila o con la comida que dejas en tu coche o en la tienda de campaña. ¿Por qué? Pues porque los osos son capaces de olerla, incluso estando dentro del coche con las ventanas cerradas, ellos pueden oler esa comida si les gusta a mucha distancia. Y sabéis que un oso no razona. Si un oso quiere comerse tu bocadillo, si tiene que romperte el cristal del coche, te lo va a romper. Así que allí lo que hacen es poner unos contenedores metálicos que están preparados, están cerrados herméticamente para que no desprendan olor. Entonces, si tú te vas de excursión o te vas a dar un paseo o no vas a estar comiendo en ese momento, te piden que guardes tu comida en esos contenedores y que lo cierres bien, para así evitar que los osos puedan venir y quitarte esa comida. Y esto nosotros pensamos que lo hacemos para protegernos a nosotros mismos, que por supuesto así lo hacemos, porque si no cualquier oso podría venir y atacarnos en ese momento y comerse nuestra comida. Dicen que hasta las bolsas de patatas que vienen cerradas son capaces de olerlas. O sea, imaginaros cómo es su olfato. Pero no, sobre todo lo hacen allí para proteger a los osos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque durante un tiempo la gente tiraba su comida o los restos de su comida, lo almacenaban en papeleras, en cubos de basura, y luego iban los osos y se hinchaban de comerse esa comida. Y esa es comida de humanos. Esa comida no es saludable para el estómago de un oso. Y eso luego les pasaba factura a ellos y podían morir por la comida que comían que no era apropiada para ellos. Así que cuando vayáis, si podéis hacerlo, a algún parque en el que haya osos, tened mucho cuidado con la comida.
por protegernos nosotros y también por protegerles a ellos de que no vayan a comer nada que no sea de su hábitat natural. De hecho, os quería enseñar cómo es la bandera de California. La bandera de California tiene un oso aquí dibujado. ¿Y por qué tendrá un oso dibujado? Pues muy fácil, porque es un estado en el que hay mucha cantidad de osos. Aquí han puesto un oso pardo, pero el que yo pude ver allí fue el oso negro americano, que es un poquito más chico. Así que nada, seguimos con la explicación. Vamos a seguir hablando de su alimentación. Los osos son animales omnívoros, es decir, que están preparados para comer tanto carne como verdura, digamos, verdura no, plantas. Principalmente su alimentación es de plantas, pero es verdad que de vez en cuando también comen comen insectos y pequeños vertebrados. Otra cosa que les gusta mucho a ellos es los panales de miel. La miel es famosa en los dibujitos animados cuando salen osos porque casi siempre los ponen con un bote de miel. ¿Conocéis a Winnie the Pooh? Yo lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Winnie the Pooh siempre estaba con su bote de miel. La realidad es que en la naturaleza no existen los botes de miel, pero ellos sí saben localizar los panales de las abejas para chupar esa miel que tan dulce está y tanto les gusta. Otra cosa que les gusta mucho y que aprovechan ellos para hacerse pescadores es cuando los salmones vuelven, digamos, desde el mar hasta el río donde nacieron. Esto lo hacen en una época del año, lo hacen para poner los huevos, y los salmones volviendo al río contracorriente tienen que ir pegando muchos saltos para saltar pequeñas cascadas y van dando unos coletazos y unos aletazos que son muy fácil de ver desde fuera. De hecho, las personas muchas veces asisten a estos eventos de la naturaleza para observarlos. Pues bien, los osos saben que esto ocurre y cuando llega la época de que el salmón salte a contracorriente para el río, pues ellos se meten en los ríos y cazan los salmones para comérselos, se convierten en pescadores. Algunos individuos de osos se especializan en la captura de grandes presas, como por ejemplo los ciervos, pero esto no es habitual. Además, los osos están catalogados como grandes depredadores, superdepredadores. Por esto mismo, como otros animales saben que no se pueden meter con ellos porque saldrían perdiendo, pues no tienen ningún competidor en el bosque que pueda matarlos a ellos, es decir, no tienen competencia. El único peligro para ellos es el ser humano y el cambio climático. Ahora vamos a hablar de una de sus costumbres. Una de estas costumbres más curiosas es la hibernación. ¿Sabéis lo que es la hibernación? Pues la hibernación es que los osos se pasan todo el invierno durmiendo. En invierno no tienen vida de salir a cazar, a comer ni a pasear. Se la pasan durmiendo todo el rato. ¿Y cómo aguantan sin comer tanto tiempo? Pues bien, una época antes de que comience el periodo de hibernación, los osos empiezan a comer mucho. De hecho, el 75% de los alimentos que ingieren lo transforman en grasa, es decir, comen alimentos ricos en grasa, para que esa energía se quede acumulada en forma de grasa dentro de su cuerpo y puedan aguantar con la suficiente energía y los nutrientes durante todo el periodo del invierno que dura su hibernación. ¿Y qué otros trucos tienen para aguantar tanto tiempo? Pues fijaros en uno muy curioso. ¿Qué pasa? ¿Que a los osos no les entra gana de hacer pipí ni caca? Pues no. ¿Sabéis lo que hacen? Antes de hibernar comen hierba mezclada con tierra que junto a su saliva se acaba formando un bolo que lo que hace es obstruir, ese bolo llega al intestino y lo que hace es obstruir el aparato excretor. Es decir, para que me entendáis mejor, hacen una pelota con tierra y hierba que se la tragan y tapona el intestino para que no puedan hacer caca. Los osos no hacen caca durante su periodo de hibernación. Cuando se despiertan y pasa este periodo, ya eliminan ese bolo que estaba ahí taponando. Además, eso les sirve para que la comida que hayan comido después
de formar ese bolo se quede en su estómago y no solamente tenga las reservas de energía que tenían en la grasa de su cuerpo, sino que también puedan ir absorbiendo esos nutrientes poco a poco. ¿A qué es impresionante? También utilizan la tierra y la hierba para acomodar sus madrigueras, para hacerse una camita bien confortable y pasar a ir todo el invierno durmiendo calentito sin que haya variaciones en la temperatura de su cuerpo. Se mantienen calentitos todo el invierno. Vamos a continuar hablando de la hibernación, enlazándolo con la reproducción de los osos. ¿Sabéis que las osas pasan su embarazo dormidas? Así es, durante la hibernación es cuando ellas están embarazadas. Su embarazo dura 2 meses y cuando acaba la hibernación es cuando ellas dan a luz a sus crías, que se quedan con ellas dentro de la guarida amamantándose hasta que llega la primavera y pueden salir. Aún así, esas crías no dejan de amamantarse, es decir, están más o menos hasta los 2 años y medio viviendo con sus madres y van alternando la leche materna con alguna comida que van comiendo. Los cachorritos de oso nacidos son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque nacen ciegos, no ven al nacer y además nacen muy pequeñitos. Con todo lo grandota que son las osas, sus crías solamente pesan medio kilo y algunas veces no llegan ni a eso, como medio paquete de arroz. Así pesa un osito pequeñito. Pero luego, como son capaces de mamar tanto y la madre se alimenta también, pues son capaces de engordar hasta 25 kilos cuando llegan a los 6 meses. Así que engordan y crecen muy rápido, pero son muy chiquititos cuando nacen. Pregunta número 1. ¿De qué está formada la joroba de los osos? A. De agua, B. De hueso o C. De músculo. Pregunta número 2. ¿Cómo se llaman los animales que se sostienen a 2 patas? A. Plantígrados, B. Erguidos o C. Bipies. Pregunta número 3. ¿Qué pez les gusta más a los osos? A. Las truchas, B. Las sardinas o C. El salmón. Pregunta número 4. ¿Cómo se le llama al acto de dormir durante el invierno? A. Hibernar, B. Invernar o C. Invernar. 5. ¿Cuánto dura el embarazo de una osa? A. 2 meses, B. 4 meses o C. 6 meses. Y última pregunta. ¿Cómo son los oseznos al nacer? A. De color blanco, B. Ciegos y pequeños o C. Gorditos y grandes. Estupendo, pues espero que hayáis disfrutado mucho con el oso y con Yogi, que ha venido aquí a vernos, pero ya está por ahí en el bosque haciendo de las suyas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero recordar que en el enlace de aquí abajo podéis descargaros el pasaporte Safari si aún no lo tenéis y podéis escribir oso pardo y poneros un sellito porque ya habéis conseguido aprender algo sobre un animal más. Nos vemos en los próximos vídeos y os deseo mucho ánimo, que esto cada día va pasando más rápido. Ya mismo nos vemos en el cole de nuevo y estamos juntos pudiendo hablar de los animales sin tener que verme por una pantalla. Adiós chicos, un besito. Pero bueno, Yogi, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Tú no te habías ido al bosque? Ah, ya entiendo, que has venido a despedirte de los niños. Muy bien, pues nos vemos. Adiós.